Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que estén todos muy bien en sus hogares y con muy buena salud. La clase de hoy va a consistir directamente en comprender lo que es la multiplicación, en este caso de binomios. Bien, recordemos que en la clase anterior estuvimos caracterizando lo que era un monomio, binomio, trinomio y un polinomio. Bien, en este caso los binomios que constan de dos elementos en su mayoría siempre se encierran en lo que es un paréntesis. Bien, con eso nosotros encasillamos a la hora de operar un binomio. Por lo tanto, acá nosotros tenemos varios ejemplos y los vamos a ir desarrollando. Primero tenemos que identificar que tenemos solamente binomios. Bien, si nosotros miramos cada paréntesis, tenemos dos términos que en este caso están separados ya sea por sumas o por restas. Bien, pero son binomios y por lo tanto son binomios que se están multiplicando, son binomios que se van a multiplicar por otro binomio. Bien, por lo tanto tenemos multiplicación de binomios por binomios. Bien, en este caso nosotros tenemos que conocer una propiedad que es la propiedad distributiva de la multiplicación, en donde nosotros vamos a multiplicar término a término. ¿De qué forma? Fíjense bien, si nosotros miramos el primer ejemplo, tenemos p más q multiplicado por p más q. Bien, en este caso lo que haremos sería tomar el primer elemento del primer paréntesis, que es p, y se va a multiplicar con el primer pariente del segundo paréntesis. Luego, este mismo p del primer paréntesis va a multiplicar al segundo término del segundo paréntesis. Bien, o sea, prácticamente el primer paréntesis toma aquí un poco más de protagonismo. Luego, ¿qué pasa con el segundo término de nuestro primer paréntesis? Va a ser lo mismo. Este q va a multiplicar a la p y luego va a multiplicar a la q. Bien, por lo tanto, si se fijan, vamos a tener cuatro multiplicaciones, o sea, nuestros resultados serán 4. Y luego tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con esos cuatro términos resultantes. Bien, a ver si es que existe algún término semejante, etc. Bien, por lo tanto, primero efectuaremos esta multiplicación. Entonces, vamos término a término. P por P, eso es P al cuadrado. Bien, eso lo vimos la semana pasada. Luego P por Q, que es lo mismo que tener más por más, y P por Q, PQ. Bien, eso queda juntito, no son iguales, por lo tanto quedan ahí pegaditos. Luego, tomo el Q y multiplica nuevamente a la P, y Q por P es QP, pero si lo anotamos como abecedario, también es lo mismo que tener PQ. Bien, QP o PQ. Bien, siguen siendo lo mismo. Y finalmente, el Q va a multiplicar a la otra Q, y Q por Q sería Q al cuadrado. Bien, ahora, nosotros lo que tenemos que mirar acá es si tenemos algún término semejante. Primero, P al cuadrado, Q al cuadrado. Ninguno de los dos son semejantes y son los dos términos de grado 2. Acá si miro el PQ y el PQ sí son semejantes. Fíjense bien, estos dos términos son semejantes, los del medio. Por lo tanto, los puedo sumar. Y PQ más PQ es lo mismo que, vamos a seguir hacia el lado. El primer término lo vamos a mantener. ¿Ok? Por lo tanto, P al cuadrado se mantiene al cuadrado, y luego PQ más PQ, 2PQ. Bien. Y finalmente nuestro tercer término, nuestro cuarto término en este caso, que es Q al cuadrado y no tiene ningún otro semejante, por lo tanto se mantiene Q al cuadrado. Y ahí ya no podríamos seguir simplificando esta expresión y quedaría así tal cual. Bien. Sigamos con la siguiente del mismo método. Bien. M más n multiplicado por n, m menos n. Por lo tanto, multiplico m por m, y m por m que sería m al cuadrado. Luego, esta misma m multiplica a la n, y m por n, ojo, m por menos n, más por menos es menos, y m por n que es igual a mn. Bien, luego la n va a multiplicar a la m, y n por m es nm, o en abecedario, la m primero, ¿cierto? Sería mn, pero positivo, por lo tanto, mn. Finalmente, esa n multiplicada por menos n, más por menos, menos, y n por n, que sería n al cuadrado. Ahora, ¿nos quedará algún término semejante de todo esto? Exacto. Nos quedó ahora la parejita que sería menos mn más mn. Pero fíjense que si yo resto m menos n con m más n, ¿cierto? Porque son signos distintos, se restan. Y eso sería lo mismo que, entre comillas, se me cancelaran los dos.
Porque ambos tienen un 1 acá, ¿cierto? 1 y 1. Yo sé que cuando tengo términos semejantes debo sumarlos o restarlos los coeficientes, que son los números que están al ladito acompañando. Y en este caso menos 1 más 1 es 0. Por lo tanto se me van los dos términos y solamente me sobreviven los términos del medio. Perdón, los extremos. En este caso sería el m al cuadrado menos n al cuadrado. Bien, en este caso, de 4 términos, terminé simplificando y quedé con 2 términos solamente. Luego, sigamos con el siguiente. X más 6 multiplicado por x menos 3. Término a término. X por x, que sería x al cuadrado. Y luego la x por menos 3. X por menos 3, menos 3x. Luego paso a multiplicar con el 6. 6 por x, más por más, 6x. Y luego 6 por menos 3, más por menos es menos, y 6 por 3 que sería 18. Bien, ¿términos semejantes? Sí, nuevamente tenemos el menos 3x y el más x. Por lo tanto, tenemos que simplificarlos. El x al cuadrado lo mantengo. X al cuadrado. Y luego menos 3x más 6x, menos 3 más 6, que sería más 3x. Y finalmente, menos 18, que nos quedó ahí atrás acompañando, pero ahí lo tenemos. Bien, menos 18. Y así vamos multiplicando. Acá lo mismo, 6p más 3 multiplicado por 2p menos 7. Término a término. 6p multiplica al 2p y luego el 6p multiplica al menos 7. No se olviden que como estamos multiplicando tenemos que respetar la regla de signo. Bien, por lo tanto, partamos. 6p por 2p, más por más es más. Ningún problema. Luego 6p por 2p, que sería número por número, letra por letra. 6 por 2, 12, y p por p, p al cuadrado. Luego 6p por menos 7, más por menos, menos, y 6 por 7, que sería 42p, ¿cierto? Porque acá tiene una p, el 6p. Luego pasamos a multiplicar con el 3. El 3 que multiplica al 2p y luego el 3 va a multiplicar al menos 7. Por lo tanto, 3 por 2p, que sería más por más, 6p. Y finalmente 3 por menos 7, y más por menos que es menos, y 3 por 7 que es 21. Finalmente, términos semejantes, nuevamente los tenemos los dos del centro, ¿cierto? El 42p y el 6p. Por lo tanto, podemos simplificarlos. El 12p al cuadrado lo mantenemos, 12p al cuadrado, y luego menos 42p más 6p, y eso que es igual a menos 36p. Menos 36p. Y finalmente, menos 21 lo mantenemos en el resultado. Bien, y ahora ya estos tres términos que quedan resultantes ya no son semejantes, por lo tanto ya no podemos seguirlos trabajando. Finalmente, x más 5, x menos 12. La misma forma, término a término. X por x, x al cuadrado, x por menos 12 y más por menos que es menos, y x por menos 12 que sería, perdón, es menos, dejé positivo ahí. Y x por menos 12 que sería menos 12x. Luego con el 5, 5 por x que sería 5x. Y luego 5 por menos 12 y más por menos que es menos. Este es positivo. Más por menos que es menos. Y 5 por 12 que es 60. Bien, ahí los tenemos. Luego, términos semejantes, nuevamente tenemos los términos del centro. Ojo, como observación, no siempre necesariamente voy a tener los dos términos del centro semejantes. Puede que tenga los 4 términos resultantes y ninguno sea semejante y por lo tanto ese sería mi resultado. ¿Ya? Así que ojo con eso. No necesariamente se tienen que simplificar a veces. Por lo tanto, acá el x al cuadrado lo mantenemos. X al cuadrado. Y luego, menos 12x más 5x, menos 12 más 5 que es igual a menos 7. Y x, ¿cierto? Y finalmente, menos 60. Menos 60. Y ahí tendríamos nuestros términos ya resueltos. En este caso, nuestra multiplicación de binomios resueltos. Bien, estimados, ahora ustedes tienen una guía la cual el ideal es que puedan desarrollar
Y ya la próxima clase vamos a entender algunos ejemplos, más ejemplos un poquito más complejos en la clase virtual que tengamos. Bien, espero que esté muy bien y que este video les haya servido de aporte para su comprensión. Un abrazo y nos estamos encontrando. Hasta luego.